¿Preparados para descubrir lo que realmente ocurre detrás de la imagen pública de Hee Chan-bok? A sus 37 años, el actor surcoreano que conquistó al mundo con sus dramas de acción y romance rompe finalmente su silencio, dejando a fans y críticos completamente conmocionados. Hoy revelaremos detalles que nunca compartió antes, desde sus luchas internas con la ansiedad, la presión de la fama, momentos de agotamiento emocional. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque tu suscripción es lo que permite a YouTube mostrar este contenido y nos ayuda a seguir trayendo información exclusiva y detallada que no encontrarás en otro lugar. Si puedes apoyar aún más, usa el Super Thanks para fortalecer nuestro trabajo y permitir investigaciones más profundas. Si no puedes, simplemente comenta qué parte de esta historia te sorprendió más. No te vayas antes del final, porque la última revelación te dejará realmente impactado. Hee Chan-bok nació el 5 de julio de 1987 en Anjan, Corea del Sur, en un contexto familiar que ya desde el principio estuvo marcado por la ausencia y la pérdida, ya que su padre falleció cuando él aún era muy pequeño. Un hecho que Hee ha descrito en múltiples entrevistas como el primer gran vacío que sintió en su vida y que dejó una marca indeleble en su manera de percibir el mundo y de relacionarse con quienes lo rodean, siendo consciente desde muy joven de la fragilidad de la vida y de la necesidad de asumir responsabilidades que normalmente no corresponderían a un niño, y es que crecer bajo la guía de una madre sola, quien se convirtió no solo en su principal referente emocional sino en su soporte constante, moldeó en él una personalidad profundamente introspectiva y reservada. Alguien que aprendió a guardar sus emociones y a enfrentar las adversidades con una fuerza interna que muchos solo descubrirían años después a través de su trabajo artístico, y aunque su madre le proporcionó amor y protección, Hee ha contado que la sensación de pérdida y la ausencia de una figura paterna lo empujaron a buscar modelos a seguir en otros ámbitos, especialmente en la disciplina y el estudio, lo que lo llevó a desarrollar un sentido de responsabilidad muy marcado y una exigencia consigo mismo que se tradujo en una presión constante durante su adolescencia, una etapa en la que se sentía obligado a no fallar, a no decepcionar a quienes lo amaban y a construir una versión de sí mismo que pudiera llenar los vacíos que sentía por dentro, siendo consciente de que cada decisión que tomara tendría un impacto no solo en su futuro sino en la percepción que los demás tendrían de él, y esta autoexigencia lo acompañó incluso cuando comenzó a mostrar interés por las artes escénicas, porque desde muy joven comprendió que cualquier camino que eligiera requeriría disciplina, dedicación y un compromiso absoluto, y así fue como Hee encontró en el teatro musical y posteriormente en la actuación una vía de escape y una forma de expresión que le permitía canalizar todas esas emociones acumuladas, todas esas inseguridades y todos esos miedos que de otra manera habrían quedado atrapados dentro de él, y aunque su entorno no siempre comprendía la intensidad con la que vivía sus emociones, él aprendió a usar esa sensibilidad como una herramienta poderosa para entender a los demás, para conectar con los personajes que interpretaba y para transmitir autenticidad en cada papel, algo que más tarde sería reconocido y admirado por millones de personas en todo el mundo, pero que también exigió un precio emocional elevado, porque lidiar con la fama y con las expectativas externas fue un reto que comenzó mucho antes de que su rostro apareciera en pantallas y carteles publicitarios, y es que Hee siempre ha destacado que esa sensación de vacío, de responsabilidad y de necesidad de demostrar su valía se mantuvo latente durante años, moldeando no solo su carácter sino también su manera de enfrentar los desafíos, su capacidad de resiliencia y su forma de establecer relaciones personales, ya que aprendió a valorar la sinceridad, la lealtad y el apoyo genuino, mientras se volvía cauteloso con quienes no demostraban compromiso o empatía, y esta combinación de sensibilidad, autodisciplina y prudencia fue lo que le permitió enfrentar los altibajos de su infancia, el duelo por la pérdida de su padre, y las dificultades económicas y emocionales que con frecuencia acompañan a un hogar monoparental, convirtiéndose en alguien que internalizó desde muy joven que la vida no siempre sería justa pero que era posible construir un camino propio a través del esfuerzo, la determinación y la capacidad de aprender de cada experiencia, y aunque el peso de estas experiencias podría haberlo limitado o hecho inseguro, Hee Chan-bok ha confesado que, paradójicamente, fue precisamente esa presión interna y ese entorno lleno de desafíos lo que le permitió desarrollar la fortaleza, la resiliencia y la sensibilidad que lo han acompañado durante toda su carrera artística. Hee Chan-bok ingresó al mundo del entretenimiento a través del teatro musical, un espacio donde la exigencia física, emocional y artística es constante, y donde cada ensayo, cada interpretación y cada pequeño detalle requieren de un nivel de disciplina que va más allá de lo común, y fue precisamente esta experiencia la que le enseñó a trabajar con rigor, a manejar la presión de los escenarios y a desarrollar una ética laboral sólida que luego se convertiría en la base de toda su carrera profesional.
Desde el inicio comprendió que el talento por sí solo no era suficiente, que para destacar debía combinar habilidad, constancia y pasión, y es en este contexto donde Hee comenzó a forjarse como un actor completo, capaz de transmitir emociones genuinas y de conectar con el público de manera profunda. Habilidades que pronto serían la clave de su éxito en la televisión y el cine, porque la transición del teatro a los dramas televisivos coreanos no fue inmediata ni sencilla. Implicó enfrentar audiciones difíciles, rechazos y la necesidad de adaptarse a un medio completamente distinto. Y sin embargo, su perseverancia y su formación le permitieron destacarse en roles que combinaban acción y romance, demostrando su versatilidad y consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación. Y aunque el reconocimiento del público llegó con rapidez, Hee ha confesado que este ascenso también vino acompañado de desafíos personales que no siempre se perciben desde afuera, porque alcanzar la fama en Corea del Sur implica una exposición intensa, una atención mediática constante y una presión por mantener una imagen que muchas veces no coincide con la vida interior del actor, y en su caso, aunque era admirado por millones de personas, sentía que estaba atrapado en un papel que no siempre reflejaba quién era realmente, experimentando un agotamiento emocional profundo que lo llevó a cuestionarse sus propias motivaciones, a sentir ansiedad por la percepción pública y a experimentar una sensación de vacío que lo acompañó durante largos periodos, y este contraste entre el éxito externo y la lucha interna lo hizo más consciente de la fragilidad de la fama y de la importancia de cuidar su bienestar emocional, un tema que él mismo abordó en varias entrevistas, admitiendo que en ocasiones sentía que había perdido el control de su propia vida, que la presión por cumplir con expectativas ajenas le impedía disfrutar de los logros alcanzados y que su felicidad no dependía únicamente de la admiración del público, sino de poder mantener un equilibrio entre su trabajo, su vida personal y su propia estabilidad emocional, y es precisamente esta conciencia la que ha caracterizado su manera de elegir proyectos a lo largo de los años, priorizando aquellos roles que le permitieran expresarse de manera auténtica y que, al mismo tiempo, no sacrificaran su salud mental, porque Hee Chan-bok aprendió que la fama puede ser un arma de doble filo, capaz de abrir puertas y oportunidades, pero también de generar estrés, aislamiento y una sensación de desconexión consigo mismo. Y a pesar de estas dificultades, su ascenso a la fama le permitió desarrollar una resiliencia única, una capacidad de adaptación y una comprensión profunda de lo que significa ser un artista en un entorno donde la imagen y la percepción pública son tan determinantes como el talento en sí, y todo esto lo ha llevado a construir una carrera en la que se combina el rigor del teatro musical. Hee Chan-bok, a lo largo de su carrera, ha mostrado una faceta extremadamente reservada en lo que respecta a su vida personal y sentimental, y esta discreción ha sido una constante desde sus primeros años de fama, ya que él considera que el amor es un ámbito íntimo, delicado y vulnerable que no debe ser expuesto al juicio público ni convertido en noticia de tabloide. Y es precisamente esta visión la que lo ha llevado a proteger con firmeza su privacidad, evitando comentarios innecesarios sobre sus relaciones y cuidando cada detalle de su vida íntima. Porque para Hee el afecto verdadero requiere confianza, tiempo y una conexión que no se vea distorsionada por la atención mediática o las expectativas externas, y aunque ha sido vinculado románticamente con varias coprotagonistas de dramas y películas, nunca ha confirmado públicamente estos vínculos, prefiriendo mantener un margen de respeto hacia las personas involucradas y hacia sí mismo, y esta postura le ha generado tanto admiración como curiosidad entre sus seguidores y la prensa, porque muchos perciben en él un equilibrio entre la fama y la privacidad que resulta raro en una industria que a menudo demanda exposición constante, y a pesar de los rumores, Hee ha declarado en entrevistas que considera que mostrar públicamente el amor puede convertir una relación en algo frágil, susceptible a comentarios y opiniones externas que pueden desgastar los sentimientos reales, y por ello siempre ha optado por mantener la vida sentimental alejada de la esfera pública, permitiéndose vivir las relaciones de manera auténtica sin la presión de cumplir expectativas ajenas, y en sus declaraciones más sinceras ha reconocido que, en algunas ocasiones, tuvo que poner fin a relaciones importantes no por falta de afecto sino porque su carrera exigía una dedicación tan intensa que no podía ofrecer el tiempo, la estabilidad y la atención que una pareja merecía, mostrando con esta honestidad un lado humano, consciente de las dificultades que su estilo de vida impone al amor, y admitiendo que la fama, los rodajes largos y los compromisos profesionales frecuentes han sido un obstáculo que ha limitado sus posibilidades de construir relaciones duraderas o de experimentar plenamente la intimidad en un contexto estable, y a pesar de ello, Hee Chan-bok no muestra arrepentimiento por mantener su vida privada protegida, sino más bien una convicción de que cuidar de sí mismo, de sus emociones y de quienes se relacionan con él de manera cercana es fundamental para preservar la autenticidad y la profundidad de los vínculos afectivos, y este enfoque también refleja su madurez emocional y su capacidad de tomar decisiones difíciles con responsabilidad.
Porque entiende que involucrar a alguien en una relación donde la atención y el tiempo son limitados no es justo ni para él ni para la otra persona, y por esta razón ha aprendido a equilibrar su vida profesional y personal, priorizando la sinceridad y el respeto hacia los demás, así como su propio bienestar. Y aunque algunos fans puedan desear conocer detalles sobre su vida amorosa, He mantiene una línea clara que separa lo público de lo privado, asegurando que sus relaciones sean experiencias auténticas y protegidas, libres del escrutinio mediático y del sensacionalismo. Y este respeto por la privacidad ha hecho que muchos lo admiren no solo como actor sino también como persona que valora la intimidad, la autenticidad y la responsabilidad afectiva, y a lo largo de los años ha demostrado que su enfoque no es producto de miedo sino de elección consciente, un compromiso con la calidad de sus vínculos y con su propia integridad emocional, y es precisamente esta postura la que le permite mantener relaciones significativas sin sacrificar su carrera ni su estabilidad emocional. Y aunque la vida amorosa de Hee Chan-bok ha sido objeto de especulación y rumores constantes, él mismo ha aclarado que nunca se verá forzado a revelar detalles que no considere pertinentes, porque entiende que la verdadera intimidad solo se sostiene cuando está protegida. Hee Chan-bok, a sus 37 años, sorprendió al mundo del entretenimiento al abrirse de una manera completamente honesta y directa, rompiendo el silencio que durante años mantuvo sobre aspectos profundamente personales de su vida y sus emociones, y lo hizo no a través de escándalos ni de polémicas mediáticas, sino mediante declaraciones cargadas de humanidad, sensibilidad y vulnerabilidad, mostrando un lado que pocas veces había sido visible para el público, un lado donde el actor dejó de lado la imagen de fuerza inquebrantable que muchos habían construido a su alrededor y permitió que su verdadera experiencia y sentimientos fueran conocidos. En estas entrevistas recientes, Hee habló de la soledad que ha acompañado su carrera desde sus inicios. Una soledad que no necesariamente está ligada a la ausencia de compañía, sino a la sensación de aislamiento que se genera cuando cada paso, cada decisión y cada emoción deben ser filtrados a través del escrutinio constante de los medios y del público. Y describió cómo la presión de mantenerse joven y relevante en una industria obsesionada con la apariencia física y con la novedad constante puede llegar a ser abrumadora, generando ansiedad, estrés y una necesidad casi obsesiva de demostrar valía, y confió que durante años sintió que debía fingir fortaleza, aparentar seguridad y felicidad aun cuando internamente se sentía agotado, vulnerable y en algunos momentos al borde de perder el rumbo, y admitió que en varias ocasiones consideró alejarse temporalmente de la actuación, no por falta de amor a su profesión sino por la necesidad de reencontrarse consigo mismo, de recuperar la paz interior y de restablecer un equilibrio que le permitiera continuar creando sin sacrificar su bienestar emocional. Y estas palabras resonaron profundamente entre sus seguidores y críticos porque mostraron a un hombre consciente de sus límites, de sus emociones y de la exigencia que la fama conlleva, algo que no suele expresarse con tanta claridad. En una industria donde la vulnerabilidad es a menudo percibida como debilidad, y es precisamente esa honestidad la que conmovió a muchos, porque Hee Chan-bok no buscó atención ni escándalos, sino simplemente expresar su verdad, y en sus declaraciones también tocó la importancia de la salud mental, de aceptar las emociones propias y de reconocer que sentirse agotado, ansioso o vulnerable no significa ser menos talentoso o exitoso, sino ser humano, y esta perspectiva, compartida por alguien considerado un ícono de fortaleza y perseverancia, abrió un espacio de reflexión para sus colegas y su público sobre la presión que enfrentan los artistas para mantener una imagen perfecta, y sobre cómo esa presión puede afectar su felicidad, su bienestar y su conexión con la vida cotidiana. Y Hee también compartió que estas conversaciones con la prensa y el público le sirvieron como un proceso de liberación, una manera de quitarse de encima años de acumulación de emociones no expresadas, de expectativas ajenas y de autoexigencias que muchas veces resultaban insoportables, y afirmó que este acto de sinceridad le permitió acercarse más a sí mismo, entender sus límites y fortalecer la relación consigo mismo y con su carrera de manera más saludable y consciente, y resaltó que, a pesar de la fama y el reconocimiento, siempre ha sentido la necesidad de mantener su autenticidad, de no dejar que la presión externa dicte sus emociones ni su comportamiento, y que mostrar vulnerabilidad no lo hace menos admirable sino más humano, más cercano y más real para quienes lo siguen, y que esta apertura también responde a un deseo de normalizar la conversación sobre los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan los actores y artistas en general, especialmente en una industria que con frecuencia glorifica la resistencia y el sacrificio sin mostrar las consecuencias internas, y al compartir sus sentimientos de cansancio, miedo a la irrelevancia y momentos de duda. Hee Chan-bok, a lo largo de su carrera, ha enfrentado momentos oscuros que, aunque pocas veces se conocen en detalle, han sido fundamentales para su crecimiento tanto profesional como personal, y es que,
A pesar de su fama y de la admiración global que ha recibido, no ha estado exento de críticas y desafíos que pusieron a prueba su confianza y su equilibrio emocional. Porque algunos proyectos en los que participó fueron mal recibidos por la crítica o por el público, y decisiones artísticas que él tomó con ilusión y convicción no siempre resultaron como esperaba, generando en él sentimientos de duda y cuestionamiento interno sobre su talento y sobre su capacidad de tomar decisiones acertadas, y aunque muchos podrían pensar que un actor de su nivel estaría protegido de este tipo de incertidumbres, He ha compartido en entrevistas que hubo épocas en las que incluso evitaba leer comentarios en redes sociales y reseñas de prensa para proteger su salud mental, porque la exposición constante a opiniones ajenas podía convertirse en una carga emocional demasiado pesada, y reconoce que en esas noches de insomnio y reflexiones solitarias se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, si sus decisiones artísticas eran válidas y si estaba cumpliendo con las expectativas de quienes confiaban en él, y este proceso de autoevaluación fue doloroso pero necesario, ya que lo obligó a mirar hacia adentro, a confrontar sus propias inseguridades y a reconocer que parte del peso que sentía no provenía únicamente de factores externos, sino también de su propia autoexigencia y del deseo de cumplir siempre con un nivel de perfección que él mismo se imponía, y a diferencia de otros artistas que en situaciones similares pueden buscar culpar al público, a la prensa o a las circunstancias, Hee Chan-wook asumió su parte con honestidad, reconociendo que necesitaba reencontrarse consigo mismo, entender sus límites y procesar sus emociones antes de poder avanzar, y este periodo de introspección se convirtió en un momento decisivo en su carrera, marcando un antes y un después en la manera en que elegía los roles que interpretaría, en la forma en que gestionaba su agenda y en la manera en que valoraba su bienestar por encima de la presión externa, y durante este tiempo también aprendió a diferenciar entre críticas constructivas y destructivas, a filtrar lo que le ayudaba a crecer y a dejar de lado lo que solo servía para generar ansiedad, y esta habilidad le permitió recuperar la confianza en sí mismo de manera gradual, entendiendo que equivocarse o recibir comentarios negativos no disminuye el valor de su talento ni de su trabajo, sino que forma parte del proceso de aprendizaje y de evolución constante en la industria del entretenimiento, y al mismo tiempo, estos momentos oscuros lo hicieron más empático y consciente de la fragilidad humana, porque comprendió que todos enfrentan luchas internas, que la apariencia de éxito no siempre refleja la realidad emocional de una persona y que cada ser humano tiene sus propios miedos, inseguridades y batallas silenciosas. Y Hee Chan-wook también ha señalado que durante estas épocas de dudas y ansiedad encontró apoyo en su círculo cercano, en su familia y en amigos de confianza que le recordaban su valor y le ofrecían perspectivas equilibradas, ayudándolo a salir de la espiral de autocrítica y agotamiento emocional, y con el tiempo, estas experiencias se tradujeron en una mayor claridad sobre lo que realmente quería en su vida y en su carrera, permitiéndole priorizar proyectos que no solo le apasionaban, sino que también respetaban su necesidad de equilibrio emocional y de crecimiento personal, y es justamente esta capacidad de reflexionar sobre sus errores, aprender de ellos y tomar decisiones conscientes la que distingue a Hee Chan-wook como un artista resiliente y maduro, alguien capaz de transformar momentos de dificultad en oportunidades de aprendizaje y de autoconocimiento.